Buenas tardes, chiquillos. Vamos a empezar con la ayudantía del día de hoy. Lo que vamos a ver hoy día principalmente es análisis granulométrico, ¿ya? Les voy a pedir mientras tanto que tengan alguna calculadora a mano para poder realizar los cálculos que vamos a ver y una hoja y papel en caso de que quieran anotar algo. Eso sí, igual va a estar grabada la ayudantía y la voy a tratar de subir de aquí al viernes en lo posible, ¿ya? Y eso. Ya. ¿Qué es el análisis granulométrico? En palabras simples, es la clasificación del material en tamaños para realizar estudios estadísticos o ver algunos ajustes matemáticos o modelos que se le pueden asociar al material que se está estudiando, ¿ya? Principalmente se utiliza para eso, ¿ya? La gracia de esto es que uno puede encontrar ciertos comportamientos en los materiales, en los tamaños de los materiales, y así uno puede realizar estudios o predecir lo que pueda pasar futuramente con el material, ¿ya? Eso sí, para realizar el análisis granulométrico es necesario que el material esté bien homogéneo y que éste sea lo más homogéneo posible, sin sesgo y cosas por el estilo. El muestreo es fundamental para esta actividad. ¿Ya? ¿Con qué se realiza la separación? El profe ya antes se lo dijo. Con los tamices que ven ahí, un arnero o un tamiz cuadrado que se utiliza siempre para la granulometría más grande, o sea, sobre quizás media pulgada. De media pulgada hacia arriba es recomendable ocupar los arneros que tengo aquí puestos. Y lo que se utiliza para entender o clasificar el material en la industria es el arnero vibratorio. Ocupa la misma lógica que el tamiz y el arnero, solo que a nivel operacional y con energía y temas mecánicos que hay entre medio que los vamos a ver futuramente. Hay algunas observaciones que realizar, que para realizar el análisis granulométrico es necesario un set de tamices y un ROTAP. El ROTAP es un tamizador que funciona mecánicamente y hace que gire y golpee los tamices para que el material que está dentro de los tamices pueda escurrir entre medios de ellos, ¿ya? Obviamente los tamices hay que ordenarlos desde mayor tamaño a menor tamaño para que pueda ser colado, ¿ya? O sea, el tamaño más grande va acá arriba y el tamaño menor va acá abajo. Lo vamos a ver más adelante, el tema de las mallas y cosas así, ¿ya? Y el análisis granulométrico nos ayuda a entender o a comprender la clasificación de los materiales gruesos o finos de la industria, ¿ya? Nosotros clasificamos, separamos materiales con equipos. Arneros vibratorios se ocupan en seco o cuando el material es en su mayoría sólido, y cuando el material ya viene a ser húmedo se ocupa hidrociclones, ¿ya? Y húmedo y particulado, o sea, bien fino, ¿ya? Y como se puede ver en la imagen, espera un poquitito. ¿Ya? Como se pueden ver en la imagen, se puede representar esto en el siguiente modelo, en donde tenemos una línea que simboliza el arnero, un A que es el material que va a entrar al arnero, y dos rutas de camino que ocurre con el arnero, ¿ya? Un material que se retiene, que está simbolizado por la R, y un material que pasa, que está simbolizado por la D, o se descarga del arnero, ¿ya? Entonces, en teoría, yo lo que alimento se separa en dos rutas, en un R y en un D, ¿ya? El retenido y la descarga, ¿ya? Pero en la práctica hay un polvo en suspensión que se libera. A eso comúnmente se le llama pérdida por finos,
¿ya? Para que no tengan problema con esto, ¿ya? Y estas pérdidas por fino, de forma matemática, se contabilizan de la siguiente forma. Se le suma al R más D. O sea, todo lo que yo alimento es igual a la descarga, a lo que se retiene y a lo que se pierde en la suspensión del aire. Está perdida por fin. Y para entender esto un poquito más, vamos a ver. Un arnero de media pulgada permite que el 60% del material pase bajo este tamaño, siendo que se alimenta con 150 toneladas. ¿Cuánto sería el material que se retiene en el arnero, el peso del mismo, y cuánto sería el peso del material que pasa bajo el arnero? Entonces, vamos a asumir primero el caso ideal, o sea, el caso teórico, en donde lo que yo alimento es igual a lo que descargo más lo que se retiene. Acá no hay pérdida por fino, ¿ya? Entonces, ya ahí está. Entonces, identifico los datos. ¿Qué datos me dan? La alimentación, el porcentaje pasante, que es el porcentaje que se descarga del arnero, y lo que no sé es la proporción retenida del total, ¿ya? Y la masa retenida. Y la masa del pasante, que tampoco la conozco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay una relación matemática que ya vimos, que lo que alimento es igual a lo que retengo más lo que se descarga, en donde yo sé que A viene a ser los 150 toneladas que alimento, D vendría a ser 60%, o sea, la descarga, y como dato implícito, si yo la alimentación la dejo como porcentaje, A vendría a ser el 100%, o sea, la alimentación es el 100% de lo que entra. Entonces, armo dos ecuaciones, la ecuación con las masas, en donde reemplazo solamente 150 igual a R más D, y otra ecuación con los porcentajes, 100% igual a lo que se retiene más 60%. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, se va entendiendo. Bueno, ya. Entonces, despejo R, ¿ya? Lo que se retiene en el arnero es 40%. Ya, aquí viene la explicación de lo antes que dije, para los que quieran revisar de nuevo el material. Y tengo que hallar la masa que se retiene. Entonces yo sé si el 100% es la alimentación, o sea, las 150 toneladas, y lo que se retiene es un 40%, y lo que pasa es un 60%, yo puedo determinar el material que se va en las dos vías mediante proporciones. Las proporciones siempre nos siguen en estos tipos de ejercicios. ¿Sí? Entonces, 100 es a 150, como 40 es al tonelaje retenido, y 100 es a 150 toneladas, como 60% es al tonelaje pasante. Y aquí yo determino el tonelaje que se retiene y el tonelaje que pasa bajo el arnero, bajo media pulgada, o se retiene sobre media pulgada. ¿Ya? Y el tonelaje retenido viene a ser 60 toneladas, y en su defecto el tonelaje pasante es 90 toneladas. Entonces, con esta simple proporción, ya saben cómo funcionan las mallas y los arneros y cuál es el efecto de separación que tienen, ¿ya? Más adelante esto es súper importante porque para dimensionar algunos equipos, nosotros utilizamos arneros. O sea, si yo quiero dimensionar un equipo con 150 toneladas, yo ocupo un arnero y quizás voy a necesitar dimensionar un equipo con 60 toneladas. O sea, el efecto que me produce un arnero es que me hace más eficiente y más fácil el dimensionamiento de los equipos. Y me hace más eficiente el procesamiento. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sigamos entonces. ¿Ya?
Como ya sé que la Disculpa, teoría... ¿te podrías devolver un segundo atrás, por favor? Ahí, Ya, gracias. ahí está. Sí, creo que los cálculos están bien. Cualquier cosa, ustedes saben, me pueden contactar vía Facebook y decir qué cosa puede estar fuera de norma, ¿ya? Para que no tengan problemas y todo revisar. Ya, sigamos. Ya, entonces eso es lo que ocurre en este sistema, así de simple. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que redefinir ciertas cosas para entender cómo es el análisis granulométrico. Entonces, en el análisis granulométrico ocurre lo mismo, ¿ya? Yo tengo una gran alimentación que entra un set de mallas o tamizas, y acá yo tengo un rechazo global y una descarga global. ¿Ya? Si yo acá defino el rechazo, lo vamos a llamar retenido global en este caso, y el pasante lo vamos a llamar pasante global en este caso. ¿Sí? Retenido global en la malla N y pasante global en la malla N, ¿ya? Porque no es la forma más genérica de representar todas las mallas en un N, ¿ya? Y hay que observar ciertas cosas que si el retenido viene representado como porcentaje, adquiere el nombre de porcentaje retenido, y si el pasante viene representado en porcentaje, adquiere el nombre de porcentaje pasante, ¿ya? Entendiendo esto a nivel global, ya se puede entender. Este caso ocurre siempre en los equipos de chancado, a los arneros, y ¿qué más? Eso siempre. Ah, y en los stock, que de repente van a tener que ocupar estas cosas para ver el tema del retenido o en qué tamaño puede estar el stock o el 80% del stock, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta algo, que el 100% es igual al porcentaje retenido más el porcentaje pasante. ¿Ya? Esto a nivel súper macro y global. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejercicio tipo prueba que está súper modificado y que está preparado para este tipo de materias, como el análisis granulométrico, ¿ya? Entonces, la planta de chancado terciaria está formada por 3 HP500, que son chancadores de cono que se utilizan en este proceso, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Procesando un material de dureza media, con los resultados de producto más probable, se indica la cantidad de material sobre media pulgada. En el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada. Se deberá calcular el compósito en la correa, previniendo que el material con el porcentaje sobre media pulgada no sobrepase el 30% del peso total. Indicar si se cumple esta condición. Entonces en la imagen tenemos 3 chancadores. Tenemos un gran sistema que es los 3 chancadores más la correa, y tenemos sistemas individuales que las componen, que son los 3 chancadores. ¿Ya? Para que se vayan haciendo una idea. Entonces, el dato que aquí nos dan es el porcentaje bajo media pulgada. ¿Sí? Entonces, el primer chancador yo lo alimento con 380 toneladas y el material está un 78% bajo media pulgada. Al segundo chancador
los alimentos con 420 toneladas, y el material está bajo 55 pulgadas, y el tercer chancador lleva un alimento con 340 toneladas, y está un 66% bajo media pulgada. Y la suma de este material, el retenido o el material sobre media pulgada, no tiene que superar el 30%. ¿Ya? Vamos a verlo. Ya, aquí lo mismo que dije, hay tres sistemas que componen un gran sistema. Los tres chancadores de cono y la correa más los tres chancadores de cono, que es el sistema global con los que tenemos que cumplir la condición. ¿Ya? Para el sistema global, el porcentaje retenido debe ser menor a 30%, o sea, el material que está sobre media pulgada debe ser menor a 30%. Y hay dos formas de realizar este ejercicio. Una, calculando los retenidos para cada sistema, o la otra, trabajando con los datos tal cual como nos dieron en el enunciado. Entonces aquí se van a desarrollar las dos formas. ¿Ya? Vamos a calcular los retenidos, ¿ya? O sea, el material que está sobre media pulgada, ¿ya? Ese más media pulgada siempre indica que el material está sobre media pulgada, ¿ya? Siempre que aparezca un más o un menos con un numerito y con dos comillas, quiere decir que ese material puede estar sobre, si es positivo, o puede estar bajo, si es negativo, el tamaño que le están indicando si tiene las dos comillas. Ya, las dos comillas simbolizan pulgadas, que nunca se le olvide eso. ¿Ya? Hay que tener siempre en cuenta la relación, que el 100 es igual a R más F. Eso nunca se les tiene que olvidar. El 100% es igual al porcentaje retenido más el porcentaje pasante. ¿Ya? Entonces en el sistema 1 tengo que calcular el porcentaje retenido o el porcentaje sobre media pulgada. En el sistema 2 lo mismo. Y en el sistema 3 lo mismo. ¿Ya? Realizo el cálculo. Yo sé que el material que está sobre media pulgada es de 22%. El material que está sobre media pulgada en el sistema 2 es de 45%. Y el material que está sobre media pulgada es de 34%. ¿Sí? ¿Se entiende el cálculo, chicos? ¿O voy muy rápido? ¿Se entiende? Ya, bueno. Después les voy a hacer preguntas para ver si entendimos, pero es parte del complemento del ayudante, así que no se preocupen. ¿Qué pasó aquí? Chat. Ya. Sí. Traten de ocupar los micrófonos, chicos, no es por ser majadero, pero es que como estoy con la pantalla ahí puesta, es complejo ver el chat. Ya, vamos que por... Hernán, ¿Sí? se te cortó por si acaso. O sea, como que no se entendió lo último que dijiste. Ah, no, estoy viendo el tema para que puedan, para que yo pueda ver el chat y puedan seguir. Ah, Estoy conectado con el computador y el celular para ver si funciona bien lo que estoy mostrando. Solamente para eso. ¿Ya? ¿Se puede ocupar el celular por si acaso? ¿Ya? Vamos a ver. Esperemos un poquitito. Esto. Ya, sigamos. ¿Ya? Y aquí, para determinar cuánto es el tonelaje retenido en cada, el tonelaje retenido o sobre media pulgada, se debe realizar una proporción. ¿Ya? Entonces, para el sistema 1, yo sé que el tonelaje que está sobre media pulgada, ya se despejó la proporción, es el tonelaje por el retenido, y en el sistema 2 igual, y en el sistema 3 lo mismo. Y procedo a resolver. Entonces, esos tonelajes todos están sobre media pulgada. Para ver si cumple con la condición del ejercicio, yo lo que tengo que hacer es sumar los 3 tonelajes, ¿ya? Que son 388.2 toneladas, ¿ya?
Y eso yo lo tengo que dividir por el total, o sea, el 380 más 420 más 340, y multiplicarlo por 100 para ver si me cumple con el porcentaje retenido. Así se calculan los porcentajes retenidos. Igual lo vamos a ver en la siguiente fórmula. ¿Ya? Para hacer la siguiente fórmula tienen que tener la masa total y la masa retenida en cada malla. ¿Ya? Y ahí está. Y al final vamos a ver unos videos para que entiendan un poco más cómo se puede comprender esto de forma más fácil. ¿Ya? Para el ejercicio yo sé que la masa retenida es esa y la masa total es la suma de las tres masas. Eso yo lo multiplico por 100 y obtengo el porcentaje retenido que está. Y el porcentaje retenido en media pulgada y este es equivalente a 34%. Como en el ejercicio nos pedían un 30%, nosotros decimos que no cumple. Ahora, ¿qué se puede hacer para llegar al 30%? Esto lo vamos a ver quizás más adelante. Hay dos soluciones principales. Una, ocupar arneros en circuito cerrado. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Circuito cerrado es un arnero en el cual todo lo que se retiene en el arnero se devuelve al equipo y este vuelve a pasar. ¿Ya? Y así se controla, entre comillas, los porcentajes que se retienen. Y la otra es ocupar otro proceso más aparte del chancado terciario, que es un chancado cuaternario. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hernán, Los nombres, ¿sí? disculpa, ¿de dónde salió el 388,2? Ya, el ¿De qué parte? 388, espérame. De acá. Ah, ya que no alcanzé a ver eso. Gracias. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, vamos a seguir. Ya está. Y eso era el ejercicio. Ahora, este lo vamos a retomar cuando veamos chancado, porque está modificado para ligarlo con el análisis granulométrico y para que vean qué más se puede hacer con esto. ¿Ya? Y la otra forma de solucionarlo era trabajar con los datos tal cual. Entonces yo determino todos los tamaños pasantes o la masa que pasa bajo media pulgada, ocupando la misma cosa, solamente proporciones. ¿Ya? Acá me faltó un dibujito para que fuera más fácil de entender. ¿Ya? Esto se suma y se determina el porcentaje que está bajo media pulgada, o sea, el porcentaje pasante que tiene esto, y es del 66%. Aquí ocupo la fórmula 100 igual a F más R, y despejo R, y obtengo el mismo resultado. ¿Ya? Ambos caminos se pueden ejecutar de la misma forma, depende de ustedes cuál de los dos pueden utilizar. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Ahí para que lo revisen este igual está un poco más simple. Agarrar los datos y solamente utilizar proporciones. Y después ocupar la fórmula que es 100 igual a F más R. Con eso ya tienen todos los cálculos habidos por haber. ¿Ya? Ya, si se me corta de nuevo, vamos a tratar de reactivar el mismo link. ¿Ya? Así que no se preocupen. Me quedan muy pocos minutos, así que vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Qué debo saber para realizar un análisis granulométrico? Determinar los retenidos, el porcentaje retenido, perdón, el porcentaje pasante y la relación, ¿ya? Que se conoce. Que ya se ha nombrado varias veces la ayudantía. Entonces, los datos que yo debo tener es la masa retenida, la masa pasante y la masa total. ¿Ya? Ese es como el mega resumen de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Diapo 24. Anótenlo por ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y además, hay que saber esto.
¿ya? Donde ya se tiene descompuesto lo que es F y R, ¿ya? El retenido, R, y F es el pasante, ¿ya? Y todo lo que sabemos ya se explicó. Pero este modelo se ocupa para una malla. ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Ya? Que son varias mallas conjuntas y se utiliza un equipo tamizador, ¿ya? Como el ROTAM. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para un tamiz tengo lo anterior, ¿ya? Pero como son muchos tamices, este lo voy a definir unitariamente. Tengo un retenido parcial y un pasante en la malla que yo estoy utilizando, ¿ya? ¿Sí? Y eso, cuando tengo varias mallas, como esto, ya no tengo un retenido global ni un pasante global. Tengo un retenido parcial en una malla y un pasante parcial, por decirlo de alguna forma, en esa misma malla que estoy analizando, o en ese mismo tamiz que estoy analizando, ¿ya? Y tengo que determinar un retenido global, que es la suma de todos los retenidos parciales, ¿ya? Esas tres cositas que están ahí, ustedes tienen que manejar para realizar un análisis granulométrico, ¿ya? Y siempre se cumple la relación, ¿sí? Ahora, el 28, en la diapo 28, podemos ver la representación de la imagen de los varios tamices, ¿ya? Entonces yo alimento con un material el primer tamiz, se retiene un material y pasa otro, que alimenta el siguiente tamiz. Y ocurre lo mismo, se retiene material en el segundo tamiz y pasa otro material que se retiene en el tercer tamiz. En el cuarto tamiz ocurre lo mismo, el pasante del tercero pasa al cuarto tamiz, se retiene un material, y así sucesivamente hasta llegar al último tamiz, que es el N, en donde se retiene el último material y hay un pasante que viene a representar, que se viene a acumular en el fondo. ¿Cuál es el fondo? Espérenme un poquito. De esto, ¿ya? Esta parte de abajito. Ahí se acumula todo el material que ya es ultra fino para este proceso. ¿Sí? Eso. Entonces siempre vamos a tener un retenido que se va acumulando en la malla y un pasante que va alimentando las otras mallas hacia abajo, ¿ya? Teniendo consideración con eso, podemos hacer los cálculos de los retenidos. Como en cada malla se retiene masa, nosotros necesitamos una pesa para medir la masa de cada malla. Y con ese dato que obtuvimos, podemos determinar el porcentaje retenido parcial, que es igual a la masa retenida que nosotros medimos, dividido en la masa que nosotros estamos alimentando al sistema, ¿ya? Así se obtiene el porcentaje retenido parcial, ¿sí? Para el caso del porcentaje retenido acumulado, nosotros sumamos las masas hasta, a ver, por ejemplo, si yo tengo la malla 4, sumo todas las masas retenidas hasta la malla 4, o sea, la masa de la malla 1, más la masa de la malla 2, más la masa de la malla 3, más la masa de la malla 4. Y con eso puedo determinar el retenido acumulado en la malla 4, por ejemplo. Entonces, yo voy sumando todas las mallas hasta la malla que tengo actualmente o que estoy analizando, ¿ya? Y en su defecto, como ya tengo los retenidos parciales, puedo sumar todos los porcentajes retenidos parciales hasta esa malla para obtener el retenido acumulado, ¿ya? Y
obviamente en la primera malla el retenido parcial siempre va a ser igual al retenido acumulado porque antes de la primera malla no tenemos material. Entonces, 0 más lo que tenemos en la primera malla va a ser el retenido acumulado que está ahí. ¿Sí? Y los pasantes, nosotros los determinamos con esa relación. 100 igual a R más F, despejamos F y obtenemos la forma de determinar los pasantes. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los tamices? Hay de distintos tipos, por lo menos acá yo tengo 1, 2, 3, 5, que son las ASTM, los tamices ingleses, los tamices alemanes, los franceses y las mallas Taylor, que son las más utilizadas. ¿Ya? La ASTM tiene... Hernán, Ajá. disculpa, Pregúntame. la fórmula que mencionaste recién sería como el F80, como la fórmula del F80. Mira, los pasantes, el F80 es un pasante en el 80%, y sí, se podría determinar. El F80 es un tamaño representativo. Siempre se busca el 80%. ¿Ya? ¿Y en qué tamaño está el 80% de la distribución? Porque eso me representa en total toda la distribución. ¿Ya? Y sí, Ah, ya, esto es como lo previo para determinar el F80. ¿Ya? En la ya, ayudantía también gracias. viene cómo hacer los cálculos, así que no se preocupen. ¿Ya? Lo voy a subir hoy día en PPT. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los tamices? Tengo estos 5 y acá vienen. Voy a sacar esta. ¿Cómo se saca esto? Diapo 33, anoten, para que tengan los tamices y sus medidas. ¿Ya? El tamaño viene a representar la abertura del tamiz, o sea, voy a dibujarlo acá. Tengo un tamiz que es más o menos como un gato, que está en un círculo. ¿Ya? Y la abertura, o sea, el tamaño, viene a representar qué tan abierto está eso y eso. Qué tan abierto está ese cuadrado que está ahí, del total del tamiz. Eso viene a representar el tamaño o la abertura del tamiz. ¿Ya? Para que lo entiendan. Yo sé que es complicado ahora, en este tiempo como está la cosa, pero hay que ingeniarse alguna forma de hacerlos entender estas cosas. Y eso. Ese cuadradito que está ahí viene a representar la abertura del tamiz en tamaño, o sea, en milímetros o en micras. Ese UM es micras, ¿ya? Y MN, ustedes saben que es milímetro, ¿ya? Micrómetro y milímetro, ¿ya? Esas son las unidades que se tienden a ocupar para los análisis granulométricos cuando el material es fino. ¿Cuándo podríamos definir que un material es fino? Bajo la malla 65, aunque depende de la clasificación que nosotros ocupemos, ¿ya? Para definir el material. Pero bajo la malla 65 ya viene a considerarse como fino el material porque no es visible a la vista. Entre la malla 48 y 65 se puede ver y se pueden hacer